Buenas noches a todos. Si hemos tenido unos minutos de retraso es fundamentalmente porque, como imaginábamos, la cantidad de gente que desea estar esta tarde con Amin Maalouf es realmente inmensa. Así que hemos hecho todo lo posible en Casa Árabe para acomodar ese interés y esa ambición. Para nosotros es una ambición porque lo que pretendemos es fundamentalmente hacer que este centro y la Casa Árabe de Córdoba se conviertan en referencia para todo lo que es árabe y todo lo que es musulmán en España. Es decir, Casa Árabe y Instituto de Estudios del Mundo Árabe y Musulmán. En esta ocasión quiero destacar también que, aparte del debate, las preguntas y las cuestiones que va a formular Milagros Hernando, nuestra embajadora en Beirut, a Amin Maalouf, aparte de esto vamos a tener la posibilidad de firmar o de que Amin Maalouf firme libros suyos posteriormente, este libro en concreto, y simplemente decir que la limitación es que será un libro por persona. Trataremos de que el proceso sea lo más breve posible, pero en todo caso creemos que esta es una magnífica oportunidad. También tenemos el libro de André Maalouf sobre la cocina libanesa. Y quiero destacar que esta obra es especialmente importante en este momento porque Casa Árabe en la próxima semana va a integrar un restaurante libanés, Shukram, que está precisamente a disposición de todos ustedes. Y con eso paso a hacer una breve introducción de Amin Maalouf, aunque debo decir que la voy a hacer muy breve porque prácticamente todos lo conocemos y todos estamos aquí precisamente por el interés que tenemos. Decir que nació en 1949 en el seno de una familia árabe católica, hijo de Rushdie Maalouf, poeta, pintor y periodista, estudió economía, política y sociología y siguiendo una larga tradición familiar se dedicó al periodismo. Desde el periodismo pasó posteriormente a la novela y también al ensayo. Yo creo que precisamente novelas como Samarcanda, obras como Leone el Africano, La Roca de Tanios y dentro de los ensayos Identidades asesinas y el desajuste del mundo son obras fundamentales. Yo debo decir que utilizo mucho precisamente Identidades asesinas para tratar de explicar las múltiples identidades que conforman cada una de nuestras personas y, por tanto, es, a la hora de hablar, uno de los elementos que entiendo centrales. Yo creo que esta referencia a Amin Maalouf en prácticamente todas las intervenciones que puedo hacer es necesaria porque precisamente lo que se trata en un espacio público como es Casa Árabe es precisamente abrir el debate y abrir el espacio a todas las opiniones y todas las sensibilidades. Dicho esto, paso también a presentar a Milagros Hernando. Milagros Hernando es nuestra embajadora en Beirut, nació en Bilbao, ingresó en la carrera diplomática en 1987 y ha tenido una carrera y una proyección muy importante. Su último puesto fue directora del Departamento Internacional de Seguridad de Presidencia del Gobierno y creímos desde el primer momento que era la persona adecuada. Existen otras personas, evidentemente, tan adecuadas como ella, pero ella es más adecuada que las adecuadas. Así que, en todo caso, creo que vamos a tener un intenso debate, más que debate, una intensa presentación del libro Los Desorientados y posteriormente daremos paso al turno de preguntas y respuestas. Debo decir que a las 9 en punto acabará el debate, así que tengan preparadas las preguntas y sean lo más directos posibles. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, director. Gracias a Amin Maalouf por estar aquí con nosotros esta tarde y gracias a todos ustedes por haber encontrado un ratito ahí con la huelga del metro, en todo caso, para acercarse. Efectivamente, llevo 3 meses en el Líbano intentando entender el país, intentando entender el área y no podría haber imaginado mejor primera vuelta a casa que compartir esta noche esta mesa con Amin Maalouf. Unas breves ideas simplemente antes de empezar esta presentación que vamos a hacer en forma de diálogo, preguntas, respuestas. Yo plantearé sobre las mesas las preguntas que ustedes, si han leído la novela, se formularían y las que seguramente se harán cuando la lean y tendremos la oportunidad de escucharle
al escritor, que es escritor no solo de este libro, sino de una gran obra que nos ha hecho entender o que nos hace entender cada día a las preguntas, las respuestas, tantas pequeñas intuiciones, grandes respuestas sobre un área tan compleja del mundo. En estas primeras frases que yo quería decir sobre mi presencia aquí, simplemente señalarles que yo decidí ir a Oriente Medio porque me parecía que en ese área del mundo están ocurriendo algunos de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea. Pero además pensé que el Líbano era un lugar especialmente interesante porque permitía tener una plataforma para entender el resto que tal vez en otros países es mucho más compleja. Y es la misma impresión que he tenido también al leer la novela de Amin Maalouf. Partimos de una historia de unos amigos, parece que vamos a asistir a una narrativa pequeña, la de una historia, una intrahistoria entre una serie de gente, y cuando no llevamos ni 10 páginas del libro, comprendemos que hay una serie de reflexiones que nos llevan mucho más allá, que nos llevan a un área, a toda una historia, a una percepción sobre las identidades. Es decir, entroncamos con gran parte de la obra de Amin Maalouf y entroncamos también con gran parte de los sentimientos que Maalouf porta sobre su propia vida. Al empezar el libro, una frase que me llamó mucho la atención de uno de los personajes cuando dice: en realidad estamos hablando de la historia de nuestras familias, de nuestras ilusiones, de nuestros extravíos, porque es la historia de nuestra época, es la historia de nuestra ilusión, es la historia de nuestros extravíos. Efectivamente, yo creo que esa es la grandeza de esta novela. Y como les decía, vamos a plantear esta presentación poniendo sobre la mesa una serie de dilemas sobre los que le pediremos al señor Maalouf, profesor Maalouf, Amin, que nos vaya comentando. Y sin duda la primera, la que sorprende más y más a nosotros, que tal vez no hemos vivido con tanta intensidad, por supuesto, ese conflicto, es la guerra. La guerra que en algún momento alguno de los personajes llega a denominar la perversidad de la guerra. Sin duda fue una de mis primeras sorpresas también cuando llegué al Líbano, cuando llevaba unas semanas en el Líbano. No pensé sabía que había sido muy importante para la historia del país, por supuesto, pero no imaginaba que tenía la fuerza que aún tiene como tragedia entre sus habitantes. Y a esta guerra en la novela cada uno de los personajes reacciona de una forma distinta, y yo creo que es precisamente lo que marca ese dilema. Unos salen del país, otros se quedan, otros luchan, se transforman en héroes. De hecho, en algún momento hace una similitud con los héroes que en España estuvieron en la Guerra Civil. Para unos es el inicio de la descripción de un verdadero país, para otros es el final de una etapa ideal, para otros el inicio del desapego. Bueno, ahí están todas esas consideraciones que se van tejiendo entre los diversos diálogos de los personajes. Y es la primera reflexión que yo le pediría a Amin, por la importancia que tiene en la novela y por el peso que tiene en cada uno de sus personajes e incluso en el hilo conductor de la misma. Merci, Mila. Gracias, Merci Mila. Gracias, en primer lugar, por recibirnos aquí, y gracias a vosotros por vuestra presencia y vuestro recibimiento. Es cierto que la guerra es, en cierto modo, un personaje omnipresente en esta obra. Cuando vives la guerra desde dentro, un des aspects les plus inattendus pour ceux qui n'ont pas eu
uno de los aspectos más inesperados para aquellos que no han tenido el triste privilegio de vivir semejante acontecimiento es que las personas se transforman. En el libro aparece un personaje que durante toda su vida podría haber llevado una existencia honrada, pero a quien la guerra transforma de la noche a la mañana en un usurpador. Y conozco gente que probablemente habrían sido ciudadanos modélicos en una situación normal y que sin embargo debido a la guerra se transforman prácticamente en monstruos. Creo que es algo que ocurre en todas las guerras. Todos los países, con independencia de su grado de desarrollo, puesto que hemos visto cómo ocurría en los países más avanzados y también en los menos avanzados. La guerra tiene la peculiaridad de transformar a los hombres, sobre todo, en seres destructores. Alguien comentó un día esa frase un poco simplista que dice que la guerra transforma a los niños en hombres. Pues no sé si transforma a los niños en hombres, lo que sí que hace es transformar a los hombres en bestias. Y lo cierto es que en una sociedad las guerras llegan al fondo de cada persona, de cada individuo, e introducen una forma de perversidad. Seguimos con los grandes temas que plantea en la novela y sin duda, efectivamente, y al hilo de esa guerra, hay personas que se han ido del país. No siempre dice a mí que esta no es su historia, no es una autobiografía, pero es verdad que hay unos que se quedaron, otros que se marcharon y precisamente esa será la segunda línea de reflexión que yo le pediría. Toda esa polémica, dinámica, que por supuesto no ocurre solo en el Líbano, en muchos otros países se produce de la misma circunstancia entre el emigrante que se transforma en un ser añorante, que añora, que rechaza, que inventa, y aquellos que se han quedado en el terreno y que efectivamente algunos se han transformado en gente muy despreciable, pero otros han intentado llevar a cabo con dignidad su camino. Algunos de los personajes dicen: tú crees que eres mejor porque das una solución in situ. Bueno, es ese conjunto de reflexiones que yo sé que para Amines son parte casi vital de su existencia, las que me gustarían en este segundo lugar. Bueno, en realidad hay países que tienen una actitud más bien positiva hacia los inmigrantes que reciben y otros que tienen una actitud más bien negativa. Yo recuerdo que leí un relato sobre brasileños de origen japonés que en un momento determinado regresaron a su país de origen y la reacción que contaban era, en primer lugar, la de una hostilidad hacia personas que se marcharon del país cuando corrían tiempos difíciles y que regresan cuando la vida se ha vuelto más fácil. Yo tengo la suerte de pertenecer a una sociedad que hace mucho tiempo que integró la idea de la inmigración. Los libaneses, por no hablar más que de la inmigración moderna, pues desde hace por lo menos 160 años han estado emigrando constantemente. En todas las familias hay miembros que se marchan y se instalan en todo tipo de países y hacen su vida allí. Dicho esto, es cierto que cuando te marchas en el momento de la guerra hay una forma de culpabilidad. Si piensas cuando piensas en la gente que está allí, que está sufriendo los bombardeos, les llamas por teléfono de vez en cuando el teléfono funciona, claro, para decirles: bueno, ¿cómo estáis? ¿Vuestro barrio ha sufrido? ¿No le ha afectado el bombardeo? Pues es verdad que a veces
escuchas palabras que no pronuncian, pero que podrían decir diciendo, sí, bueno, qué fácil, ¿no? Preguntar desde lejos, cuando tú mismo estás bien a salvo, en París, en Madrid o donde sea. C'est vrai que il y a peut-être une sorte d'indécence. Sí, es cierto que hay quizás cierto tipo de indecencia en contemplar su sufrimiento cuando tú mismo estás a salvo, pero al mismo tiempo debo decir que yo nunca he sentido culpabilidad. Nunca me he sentido culpable por haberme ido. Debo decir, en primer lugar, que yo soy uno de los libaneses que no soñaban en absoluto con marcharse del país. La mayoría de mis amigos se fueron a estudiar al extranjero. Yo hice mis estudios en el país porque no sentía la necesidad de marcharme. Nunca había pensado hacerlo hasta prácticamente el momento en que estalló la guerra. Nunca pensé que podría pasar el resto de mi vida en un país distinto. Para mí eso estaba totalmente fuera, al margen de mis proyectos. Y cuando estalló la guerra, y además dio la casualidad de que la guerra estalló precisamente debajo de nuestra ventana, un día, porque el primer incidente grave de esa guerra, lo que llaman el incidente del autobús de Ain Romani, sucedió exactamente bajo nuestra ventana, y mi mujer y yo recordamos que escuchamos alboroto en el barrio, que miramos por la ventana de nuestra habitación, vimos un autobús, escuchamos los disparos, nos pusimos a resguardo y luego volvimos a asomarnos, vimos una veintena de muertos tirados en la calle. O sea, realmente la guerra empezó el 13 de abril de 1975 bajo nuestra ventana, y aún así al principio no teníamos esa idea de irnos del país. Mi primera reacción en los días siguientes fue la de llamar a varios de mis amigos, pues para decirles que tendríamos que vernos, que tendríamos que hablar, que tendríamos que... Bueno, y con una ingenuidad desarmante, porque evidentemente no teníamos ningún medio de impedir nada, pero ver cómo podíamos parar eso. Y durante mucho tiempo nos reunimos y debatimos y dijimos, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y diré que hasta 48 horas antes de mi partida, y yo no había tomado la decisión de marcharme. Y un día, y todavía me acuerdo, estaba en el pueblo, era en el mes de junio, y en cuestión de minutos dije, esto no puede ser, no puedo seguir viviendo aquí, no quiero que mis hijos crezcan en un ambiente en el que van a tomar las armas a los 15 años, nunca podré impedirse, lo matarán a alguien o les matarán a ellos. Y ese mismo día fui a preguntar cuándo zarpaba el siguiente barco para sacar un billete, y cuando nos fuimos, mi mujer y mis hijos vinieron 2 o 3 meses después. Teníamos la sensación de que habíamos hecho lo único que podíamos hacer para personas responsables que no quieren ensuciarse con la guerra. Yo creo que la guerra ensucia, mancilla a la gente a la que afecta. Y creo que realmente teníamos que marcharnos. Por supuesto, cuando te marchas, en mi opinión, este es mi punto de vista, no tienes derecho a ignorar a tu país, a desinteresarte de tu país. No tienes derecho a hacer como si no fuera tu país, pero al mismo tiempo nunca tienes que decirte, ay, tendría que haberme quedado, tendría que haber sufrido, tendría que haber vivido los bombardeos, tendría que haber impuesto a mis hijos esa vida bajo los bombardeos. Eso es implanteable. Así que desde ese punto de vista yo nunca he sentido culpa por eso. Continuamos. Decía al principio en esta presentación que cuando empezamos la novela de Malouf parece que vamos a estar en el medio de una intrahistoria, de una historia de amigos y sus problemas, etc. Pero rápidamente comprendemos que no, que eso es simplemente una excusa
para hacer una especie de plataforma que nos lleva a sus pensamientos, sobre sus reflexiones, sobre muchos de los aspectos que en ese país, en ese área del mundo, en esas personas se producen. A este gran bloque de comentarios, de reflexiones que le vamos a pedir al señor Malouf, es lo que podríamos denominar la amalgama sociológica de ese área del mundo, de ese país y de ese área del mundo. En esa amalgama sociológica, muchísimos temas, y seguro que me olvido de muchos, pero por empezar por alguno de ellos, el tema de la percepción de una cultura, no sé si denominarlo civilización, preferiría denominarlo cultura, de una cultura derrotada, llega a decir alguno de los personajes. Sería mi primera pregunta, esa percepción que desde dentro tienen algunos árabes de ser miembros de una cultura derrotada, al mismo tiempo que en otros lugares del mundo se tiene una percepción absolutamente disfuncional o desenfocada de lo que implica una determinada percepción o una determinada pertenencia sociológica. Todo ese debate que, por supuesto, ha formado parte de muchos ensayos de Amin Maalouf sería mi primera área de comentarios. Je dirais que le sentiment d'appartenir. Yo diría que la sensación, el sentimiento de pertenecer a una civilización derrotada es un sentimiento muy extendido en el mundo árabe y desde luego en mi generación. Creo que está esa idea de que una gran civilización ha atravesado un prolongado periodo de decadencia que ahora mismo está perdida en el mundo de hoy y que sus sociedades están sumidas en una especie de letargo. Cuando empezaron los levantamientos en el mundo árabe hace unos 2 años, lo primero que sentí, mi primer impulso fue el de decirme, por fin empezamos a salir del letargo. Y sea cual sea la evolución en todos estos países, creo que por lo menos habrá quedado ese aspecto que a mí me parece positivo de reaccionar, de sacudirse ese polvo de la historia de encima, de quitarse de encima toda esa pesadez y hacer algo distinto, desbloquear esas sociedades que están totalmente anquilosadas. También creo que en esa parte del mundo hay más concretamente una civilización que yo no calificaría de derrotada, pero una civilización que se está apagando. Y es la civilización que yo llamo levantina, la civilización de la convivencia. Bien entendu, il ne faut pas idéaliser le passé. Evidentemente no hay que idealizar el pasado. Nunca ha existido una edad de oro, ni en Oriente Próximo, ni en Andalucía, ni en ninguna parte. Un tiempo en que todo el mundo viviera juntos, todos juntos en armonía, eso no ha existido jamás. Pero sí que ha habido periodos bastante prolongados y extremadamente fecundos desde el punto de vista cultural, en los que la gente ha sabido codearse durante un largo periodo, organizando mejor o peor su vida en común. Yo he vivido un periodo así en el Líbano. Yo crecí en un barrio en Ras Beirut donde realmente había gente que venía de todas partes, llegada de todas partes, de todos los credos, con todo tipo de ideas,
y que estaban profundamente juntos. Mi madre, que es una católica bastante convencida, pues su mejor amiga era musulmana. Y mi madre era ferozmente antinaseriana y su amiga era ferozmente naseriana y eran las mejores amigas del mundo. Discutían y luego se iban juntas de viaje. Y era así. Y había algo... Había una calidad de convivencia en el Líbano, y no solo en el Líbano. En el Líbano, en todo caso, existía una calidad de convivencia. Y cuando observo esa zona del mundo en la actualidad, pues siento tristeza. Y me siento un poco desorientado, como dice el libro, porque me parece que algo se ha perdido. Demasiadas veces cuando se habla de esa región, cada vez que hay un incidente grave, un conflicto, se oye decir de esa región, sí, bueno, es que ese es un conflicto secular. Por ejemplo, entre suníes y chiitas. Bueno, pues cuando hay un conflicto entre sunitas y chiitas, dicen, bueno, llevan 1000 años así. Pero no es cierto. O sea, sí que es cierto que las raíces del conflicto datan de hace más de 1000 años, pero un conflicto tan violento como el que hemos presenciado en Irak y en otros sitios, no es cierto que sea siempre así, que haya sido siempre así. Yo no solo el periodo que he conocido como persona directamente, sino el periodo sobre el cual he leído, porque, caramba, he leído muchas cosas sobre la historia y constato que no es cierto que hubiera conflictos constantemente entre esas comunidades. Había bodas entre familias suníes y chiitas, tanto en el Líbano como en Irak, como en otros sitios. Eso era de lo más normal del mundo. La gente ni se lo planteaba. Y hoy vemos lo que está pasando y dices, pero bueno, pero esa gente lleva siempre en guerra entre sí. Pues lo que quiero decir es que hoy hay una regresión. Hemos desaprendido a vivir juntos. Eso es cierto para esa zona del mundo, pero es cierto en todas partes. Creo que hoy sabemos mucho menos lo que es convivir y necesitamos aprenderlo. Necesitamos aprender en un país como en el Líbano, en una región como Oriente Próximo, pero también es necesario aprenderlo en Europa, porque no tenemos las claves. Y siento volver a utilizar el título del libro, pero es verdad que estamos desorientados, que hemos perdido algo, que es el arte de la convivencia, y necesitamos volver a aprenderlo. En todo ese análisis que alguno de los personajes va lanzando en sus diálogos, sin duda hay otro tema que siempre está ahí vivo y que además creo que a todos nosotros, y en España es un tema que seguimos con especial interés, nos llama especialmente la atención. Todo lo que tiene que ver con el conflicto israelo-palestino. Conflicto que, bueno, no tiene en este momento, parece, la más optimista de las expectativas. Siempre hay alguna razón que le hace parar. Alguno de los personajes de Malouf lo pone como origen de la mayor parte de los problemas que ocurren en el área. Bueno, teniendo en cuenta que esta noche le tenemos a él aquí, nos encantaría escuchar un poco sus reflexiones al respecto. Es verdad que ese conflicto ha afectado a la vida de toda esa región, eso es evidente. Yo he vivido con ese conflicto, desde luego, porque nací casi al mismo tiempo que la primera guerra árabe-israelí. Y en varias ocasiones he albergado la esperanza de que se encontraría una solución, y hoy por hoy sigo pensando que se puede encontrar una solución. Pienso sinceramente que si hubiera buena fe por todas partes, todavía, incluso hoy, existe la posibilidad de una solución en la que nadie se sienta agraviado y en la que todo el mundo pueda encarar el futuro con dignidad. Pero por desgracia no avanzamos en absoluto en esa dirección. Creo
que no solo es improbable, sino que incluso ya ni siquiera se habla de ello. Creo que la propia idea que durante muchos años muchas veces se enarbolaba esa idea de una solución, pues yo creo que ya nadie se la cree, que se pueda hacer nada. Es una herida abierta. Y creo que es uno de los motivos por los cuales esa región vive constantemente en un estado de tensión. Mientras persistan miedos tan violentos, mientras exista un riesgo de conflicto permanente, en mi opinión no hay solución. Pero una vez más, hubo un tiempo en que las cosas eran distintas. Cuando yo era joven, en el Líbano, todavía había una comunidad judía importante. En el colegio, en la universidad, a nivel personal, siempre existieron posibilidades de relación. Y sigo pensando que la solución se da mucho más a nivel de la relación entre seres humanos, y es posible incluso que en la diáspora que en la región del conflicto, porque en la diáspora las cosas se pueden considerar con serenidad. Estuve en Brasil hace poco, bueno, hace un tiempo, y asistí a una conferencia precisamente sobre la posibilidad de reconstruir una relación entre los protagonistas de lo que llamaban la España de las tres religiones, de reconstruir una relación que fuera más allá del conflicto actual. Quizás no sea más que un sueño, pero creo también que hay que construir esos sueños. Si continuamos en esa amalgama sociológica de que los diferentes personajes van poniendo sobre la mesa, sin duda hay otro que nos llama la atención y de alguna forma quedaba esbozado hace un ratito en las palabras de Amin Maalouf, y tiene que ver con las revoluciones que en este momento se producen en ese área del mundo. Revoluciones que en muchos casos utilizan, bueno, voy a quitar el verbo utilizar, que muchas veces tienen a la religión como uno de sus elementos fundamentales. Me gustaría que, al hilo de todas esas reflexiones que los personajes van haciendo, pudiéramos oír sus análisis, sus preguntas tal vez, más que respuestas, sobre esas revoluciones que se están produciendo en los últimos años, pero que de hecho tienen algunos antecedentes en el área, en algunos otros países, y esa presencia de lo religioso que a nosotros tal vez, digo españoles en este momento, nos cuesta tanto entender, pero creo que no solo a nosotros, porque nos parece tal vez un concepto que forma parte de una etapa histórica ya pasada. Je pense qu'il faut être patient avec les révolutions. Creo que hay que ser paciente con las revoluciones. En Francia se abolió la monarquía después de 1789. La primera vez que hubo elecciones verdaderamente libres fue 90 años después, en la Tercera República. Mientras transcurrieron, por lo tanto, 90 años de guerra civil, de restauración, de guerras europeas, de nuevas restauraciones, 90 años de tumulto. ¿Y por qué digo esto? Pues porque creo que cuando presenciamos acontecimientos tan importantes, cuando se producen verdaderos terremotos como estos, a mi modo de ver, no hay que esperar que las cosas vuelvan a su sitio en cuestión de meses. Tenía un amigo sociólogo que siempre me decía
que el tiempo de las sociedades no es el tiempo de la vida humana. Siempre tendemos a juzgar la evolución histórica en función de nuestro propio tiempo de vida, de nuestra edad, de nuestra juventud, tal. Pero las sociedades necesitan más tiempo. Es verdad que ahora mismo estamos viviendo un periodo en el que no sabemos en absoluto hacia dónde se encaminan esos países que han derrocado a los poderes instaurados hasta entonces. Solo hay una cosa que está clara, y es que ha habido elecciones. Por primera vez en mucho tiempo hay elecciones en esos países. Son elecciones bastante libres. Es cierto que los resultados de las elecciones no son los que desde Europa deseábamos ver, pero al mismo tiempo quienes conocen la realidad de esos países saben que los únicos movimientos presentes en el terreno y que también tenían ese aura de lucha contra el poder eran los movimientos islamistas. Entonces, en un primer tiempo, esos movimientos tenían que llegar al gobierno a través de las elecciones. La mayor prioridad de todas, independientemente de las opciones políticas de cada cual, es que siga habiendo elecciones, que siga habiendo elecciones libres, que nadie confisque el proceso electoral. Y entonces veremos qué movimientos se desarrollan, qué partidos políticos nuevos, qué corrientes de pensamiento surgen y que esos movimientos entren en la liza política. Creo que hoy es una realidad que movimientos que efectivamente en Europa preocupan cobren importancia. Porque hemos tenido un fenómeno similar en la península ibérica. Cuando cayó Salazar, los comunistas adquirieron una importancia enorme en Portugal porque se presentaban con la fuerza de lucha contra la dictadura y durante un tiempo hubo gobiernos marxistas que se fueron sucediendo con personajes que ustedes seguramente recordarán sus nombres. Y al cabo de cierto tiempo, la vida política pues recobró aspectos distintos y creo que también aquí hay que dejar que pase la primera ola y permítanme decir que los pueblos siempre son más sabios de lo que uno piensa. Juzgan incluso pueblos en los que hay muchos analfabetos. Observan y tienen una sabiduría y juzgan a un partido político que comete errores, los pagará. Así se ha visto en Egipto cuando los hermanos musulmanes han cometido errores, han perdido muy deprisa un tercio de su electorado. Creo que si las elecciones presidenciales se hubieran producido un poco más tarde, probablemente han perdido crédito muy rápido. Y yo creo que lo más importante, una vez más, es preservar los procesos electorales, que se preserve esa conquista que hoy por hoy es la única conquista. Y es que se ha acabado con las dictaduras durante un tiempo muy prolongado. En todo el mundo árabe no había ni un solo país cuyo dirigente hubiera sido elegido de manera normal. De 22 o 23 países no había ni uno solo en que se pudiera hablar de verdaderas elecciones. Ni siquiera en el Líbano, donde las elecciones presidenciales eran más bien una especie de negociación entre algunos países y algunas fuerzas políticas, y ya no había verdaderas elecciones. Y ahora empieza a haber elecciones en un país, en otro. En mi opinión, hay que alentar esa evolución y no obsesionarnos con quién ha sacado más escaños ahora, sino preservar el proceso electoral y dejar que la gente elija. Y más adelante elegirán a partidos políticos más acordes con nuestra visión. Seguimos. En la novela hay
un grupo de mujeres que representan papeles muy distintos. Están la bella Semiramis, una mujer que ha formado parte de los amigos, que ha sido su amiga desde el principio, una mujer aguerrida, lista, capaz de hacer lo que le parecía oportuno. Pero hay otras mujeres en la novela. Están Dolores, la mujer que vive en París acompañando al narrador. Está la propia mujer de Murat, esta mujer que acaba de perder su marido y que es el origen de la novela. Está Dunia, la mujer más bien sumisa que se ha casado con el amigo musulmán. Me gustaría que pudiera compartir con nosotros, Amin Maalouf, su reflexión sobre el papel de la mujer en este área, en Líbano por supuesto, pero también en este área del mundo, papel que además no siempre ha seguido la misma línea sociológica que nosotras mujeres, hombres espero, podíamos imaginar. Creo que quienes hayan leído o vayan a leer la novela sentirán que siento una debilidad por ese personaje que se llama Semiramis. En realidad, en la novela hay una oposición entre Adam, que es el que se ha marchado del país para quedarse con las manos limpias, y su amigo Murat, que se ha quedado en el país, pero que no ha podido mantener las manos limpias. Y Semiramis tiene la peculiaridad de haberse quedado en el país y de haberse quedado con las manos limpias. No diré que sea un privilegio femenino, pero creo que existe una relación entre esa mujer y su tierra y sus amigos que la convierten en el pilar central de todo el grupo. Es una mujer al mismo tiempo muy moderna y muy tradicional en ciertos aspectos. Probablemente están todos un poco enamorados de ella. El caso de Tania es un poco distinto. Tania es la viuda de Murat. Y ella ha sufrido en sus carnes lo que ha ocurrido. Ha sufrido no solo la guerra, sino que sufre además por la posición de su marido, que durante la guerra pues tomó una actitud que lo comprometió. Y como ella no podía abandonar a su marido, no consideraba honrado ni legítimo abandonar a su marido, pues se ha mostrado solidaria con lo que él hizo. Y debido a ello sufrió doblemente. Creo que siempre resulta difícil hablar del papel de la mujer en una sociedad. El papel es distinto en cada país y es distinto en cada mujer. He conocido a personas en condiciones muy difíciles que sin embargo han desempeñado un papel importante, determinante, y al mismo tiempo no cabe duda de que en muchas sociedades de esa región se imponen restricciones al papel de la mujer. La evolución en curso no tiene una actitud clara respecto a este asunto. Creo que la actitud es muy clara con respecto al tema de la democracia, las elecciones. Pero sobre el tema de la mujer,
no da la sensación de que el avance en la materia sea uno de los objetivos de aquellos que se levantaron. ¿Eso conducirá o desembocará en una forma de regresión o bien solo está ligado a la índole de las fuerzas políticas que están presentes? No lo sé, pero lo que está claro o lo que es seguro en todo caso es que no creo que esa zona del mundo pueda avanzar y desarrollarse y salir de ese callejón sin salida histórico en el que se encuentra si no concede a la mujer todo el lugar que les corresponde y si no pone fin de una vez por todas a cualquier discriminación contra la mujer y contra las minorías, debo añadir. Y abordo ya el último grupo de preguntas o de reflexiones antes de dejarles, creo, ¿no, Eduardo? A ustedes que formulen sus preguntas o sus comentarios. Y el último bloque de consideraciones que yo le pediría a Amin tiene que ver, y de alguna forma lo ha ido colocando sobre la mesa esta noche, tiene que ver con el futuro. Con el futuro, por supuesto, en la región, en Oriente Medio, con el futuro en el Líbano, que lamentablemente esta semana no vive la mejor o más esperanzadora de sus semanas en los últimos meses. Pero cuando habla de Desorientados, la novela, seguramente también se refiere a otros lugares entre los que estamos, donde también muchos de nosotros seguramente nos enfrentamos con mundos a que no sabemos exactamente hacia dónde van. Me gustaría, si Amin pudieras compartir con nosotros tus reflexiones sobre por dónde crees en la realidad, en el sueño, en el análisis más realista, en el análisis más futurista, por dónde crees que esa sociedad en la que vivimos y que compartimos actualmente, ¿qué elementos crees que tiene, por dónde ves que va? Yo a menudo me defino como un optimista preocupado y creo que hay cada vez más razones para ser optimistas y cada vez también más motivos, por desgracia, de preocuparse. Lo que me lleva al optimismo en el mundo de hoy es, en primer lugar, el progreso científico, tecnológico, que ha transformado nuestras vidas. Creo que desde ese punto de vista vivimos una época extraordinaria. Por desgracia, creo que las mentalidades no mantienen el mismo ritmo realmente. Tengo la sensación de que en muchos ámbitos se observa incluso una regresión en términos de valores, una regresión de la solidaridad, una regresión en la visión del otro. Y más en general tengo la sensación de que las mentalidades de hoy no están a la altura del desarrollo que hemos alcanzado, cosa que hace que muchas veces los medios más sofisticados están al servicio de las causas más destructivas. Y esto no es un discurso optimista, pero al mismo tiempo también tengo la sensación, la opinión de que en el pasado la humanidad ha sabido muchas veces encontrar salidas, caminos, vías para evitar las grandes tragedias. Hemos atravesado un siglo XX que ha sido calamitoso, con guerras, con totalitarismos destructores, donde ha habido una amenaza nuclear constante y, sin embargo, de forma casi milagrosa, hemos conseguido
sortear todo eso, salir desde el siglo XX sin demasiados daños. Creo que el siglo XXI también es un siglo un tanto calamitoso que encierra múltiples amenazas. No me da la sensación de que estemos afrontando esas amenazas. No me da la sensación de que en los temas más importantes haya una visión más clara o tranquilizadora, ni sobre el tema de la convivencia. Creo que la convivencia se gestiona cada vez peor en todas nuestras sociedades. No tengo la sensación qu'au niveau de la gestion de nos sociétés, de que haya mucha sabiduría en la gestión de nuestras sociedades. Creo que vivimos una etapa en la que se asumen riesgos muy graves para el tejido social y por desgracia eso lo pagaremos muy caro, porque ha habido periodos en los que se tomaba constantemente en cuenta la sensibilidad de la gente, la vida cotidiana de la gente, se velaba por no causar excesivo sufrimiento a la gente, pero ahora tenemos una insensibilidad que por desgracia nos saldrá muy cara. Y con respecto a los dos mundos a los que yo digo que pertenezco hoy, que son el mundo árabe y Europa, creo que ambos a la vez encierran esperanzas y a la vez encierran motivos de preocupación. El mundo árabe está atravesando una fase fascinante de observar, pero a menudo muy preocupante, con una deriva hacia la violencia, con todo tipo de riesgos en todas las sociedades, y al mismo tiempo no hay que descartar la posibilidad de que se salga de esta tormenta hacia algo positivo. Europa también está atravesando una fase extraordinariamente delicada en la que podrían deshacerse muchas cosas, pero al mismo tiempo creo que el sueño europeo sigue siendo uno de los sueños más ilusionantes de los tiempos modernos. Creo que el ideal de unir a países que durante siglos y siglos lucharon entre sí para que ahora encaren juntos el futuro y que se construyan una vida juntos es un ideal importante, sigue siendo un ideal importante. Por lo tanto, soy un observador del mundo y observo tanto al norte como al sur del Mediterráneo y veo que es aterrador y fascinante a un tiempo. Muchísimas gracias, Amin. Si te parece, abrimos el turno de preguntas. Digamos, numerosas cuestiones, numerosas líneas, numerosas discusiones posibles. Así que quien quiere abrir el fuego y preguntar la primera pregunta. Parece que no hay preguntas, tendremos que cerrar. Silvia Carrasco. Monsieur Malouf, j'étais très intéressée par votre raisonnement quand vous parliez de cómo han llegado al poder los islamistas y el ejemplo que ha dado usted después al hablar de Portugal y los comunistas que llegaron al poder y luego eso no duró, claro está. En España las cosas no han sido exactamente así. Su decisión de entrar en un consenso, de optar por el consenso, de alguna manera les ha impedido llegar al poder de la misma manera. Así que se han visto un poco ahogados por los socialistas, por así decirlo. Me estaba preguntando, al establecer ese paralelismo en mi mente, me gustaría ver un poco su visión de España. Y esa es la pregunta, porque usted ha reflexionado mucho sobre las identidades, las naciones, los nacionalismos, y ahora en España se está viviendo un momento en el que
quizás desde fuera se pueda hablar más libremente y con menos pasión de lo que ocurre en Cataluña y en Galicia. No sé si sigue usted de cerca la actualidad española, pero desde luego que es un momento apasionante para nosotros. Y si he empezado por hablar del consenso, es porque me pregunto si España no está pagando ahora esa transición modélica que tuvimos hace 30 años. ¿Acaso no se escondieron demasiadas cosas en aquel entonces y ahora toca pagar las consecuencias, dejando a un lado, por supuesto, la crisis económica, que es una cosa distinta? Quisiera tener su opinión al respecto. No estoy seguro de poder contestar. Es cierto que la transición de los años 70 se llevó a cabo de una manera que se podría calificar casi de ejemplar. Entonces, esa calidad de la transición ¿explica acaso que hubiera problemas más tarde? Pues sinceramente no voy a contestar cualquier cosa, no lo sé. Seguramente que entre ustedes hay gente que sigue de más cerca y que tiene una idea al respecto, pero voy a pensar sobre el tema, leeré sobre el tema. Bonsoir, Malouf. Je voudrais vous poser une question, vous qui avez vécu. Buenas tardes, Amin Malouf. Querría hacer una pregunta. Usted que ha vivido casi en directo el principio de la guerra civil en el Líbano en el año 75, con ahora lo que está ocurriendo en Beirut, el último atentado y la movilización popular que esto ha suscitado. Bueno, claro, la situación también en Siria, las acusaciones también que han sido hechas directamente en contra de Bashar al-Assad, con la efervescencia árabe también que existe en el mundo en la actualidad. ¿No piensa usted que lo que ha ocurrido en Beirut en estos 3 últimos días podría a lo mejor volver a encender las llamas de una revolución más amplia todavía, con el contexto que tenemos ahora de lo que pasa entre Arabia Saudita, Irán, el chiismo, sunismo, la amenaza nuclear, la amenaza posible de un ataque israelí contra Irán? En toda esta coyuntura, ¿no hay un peligro muy importante para que toda la región a lo mejor sea presa de las llamas? Tiene toda la razón, efectivamente, yo pienso exactamente igual. Me parece que hay muchísimos ingredientes hoy en día que son muy preocupantes. Cierto es que hay una situación en el Líbano que consta de comunidades que tienen compromisos entre ellas y que funcionan o no funcionan, pero bueno, hay, digamos, compromisos que pueden crear un equilibrio inestable en la sociedad. Pero lo más grave, efectivamente, es el contexto regional, que es explosivo. Yo diría incluso que sería un milagro si pudiésemos atravesar los 12 próximos meses sin una guerra importante en la región. Están ahí todos los ingredientes. Yo no sé cómo nos vamos a salir de esta, pero lo cierto es que entre lo que ocurre en Siria y que alcanza unos niveles de violencia inauditos, con ahora ciudades destrozadas por la aviación y probablemente decenas de miles de muertos. No vemos en qué momento esto va a terminar. Entre las tensiones, como decía antes, estas tensiones, decía yo, no son tan antiguas como se puede decir. Más bien han empezado en los 10 últimos años y se han transformado en muy violentas en los 10 últimos años, pero las tensiones son reales. Están en todos los países de la región, se convierten en un elemento determinante de la vida política. Y efectivamente, la tensión entre Irán, Estados Unidos, Israel,
y los riesgos de guerra están ahí. Efectivamente, yo pienso que no se dice a menudo, pero esta región pasa por uno de los periodos más peligrosos de su historia. Y el pobre Líbano está ahí, impotente, porque cada incidente, cada asesinato, cada bomba puede provocar, puede degenerar hacia un conflicto muy importante. Por ahora, las principales fuerzas políticas han intentado evitar, frenar y no ir hacia un enfrentamiento tan importante, pero ¿durante cuánto tiempo van a poder todavía mantener esta situación? Ahora me giro hacia la señora embajadora. Yo no sé si ella tiene una visión sobre esta cuestión. Mi análisis, pero claro, es el análisis de alguien bastante novato todavía en el área, pero creo que el gobierno actual y las fuerzas políticas libanesas en su conjunto estaban intentando hacer un esfuerzo, seguramente por razones electorales, por razones políticas, de alejarse del tema sirio, es decir, que el tema sirio no desbordara. ¿Por qué? Pues porque yo creo que todas las fuerzas políticas son conscientes de que la sociedad libanesa no resiste, no puede resistir más emocionalmente otra vez una crisis como la que tuvo en el 75, como la que volvió a tener en el año 2006, como la que volvió a producirse en el año 2008. Es demasiado. Pero también es cierto que si a lo largo del mes de agosto hubo un par de conatos y que pareció controlarse y se controlaba por las fuerzas políticas más conservadoras y por las fuerzas políticas, digamos, más antisistema, por llamarlo de alguna manera. Pero es cierto que el atentado del viernes lo que demuestra es que hay grupos políticos dentro del país que de ninguna manera van a aceptar que la crítica contra el régimen de Assad sea todo lo fuerte que podía ser la que capitaneaba la persona que ha volado por los aires. Pero es verdad, la situación que se vive en Siria es una situación muy compleja, es una situación que si tuviéramos un tablero de ajedrez forma parte de movimientos que empiezan abajo y terminan arriba y quién se está pegando en la cara de quién, y por tanto, pues para Líbano es muy difícil también soportarlo. Yo espero que la sensatez triunfe en sus fuerzas políticas y en su propia población. Bonsoir, Amin Malouf. Buenas noches, Amin Malouf. Me presento, soy embajador de Mauritania en España. Por lo tanto, yo soy doblemente honrado, me siento doblemente honrado de estar aquí presente ante esta personalidad que representa el mundo árabe y el occidente a la vez. Y yo he seguido con mucha atención su análisis, que de verdad es muy pertinente. Yo le he seguido desde hace mucho tiempo, desde Jeune Afrique, la revista Jeune Afrique. Yo quería solamente hacer una pregunta acerca de su reflexión sobre las revoluciones árabes. Estoy totalmente de acuerdo con usted y efectivamente lo esencial por ahora ha sido realizado con las elecciones, pero por mi parte yo he oído una palabra y esto me lleva a hacerle una pregunta. En la mente, en el espíritu de nuestro mundo, siempre pensamos que hay un amo que da los elementos del fracaso o el éxito de una revolución. Esta revolución ha tenido éxito porque bueno, pues ha podido darnos un dirigente que nos lleva hacia la historia
y que esta historia se tiene que aplicar para llegar a poder realizar una buena transición. Bueno, pues para usted, ¿qué es lo que hace que una revolución tenga éxito o no? C'est une question. C'est une question difficile. Bueno, es una pregunta difícil. En casi todas las revoluciones llega un momento que dice la revolución ha sido traicionada. Ese es el destino de todas las revoluciones, ser traicionadas. Así que cuando hablan de la primavera árabe, yo digo, ojo, porque si decimos primavera árabe, seguro que nos llevamos una excepción, porque la primavera no dura eternamente, luego llega el otoño, el invierno. Entonces, desde que se habla de primavera, significa que en un momento determinado vamos a decir, ay, madre, que ya no es primavera. Es cierto que tendemos a hacer juicios muy apresurados sobre lo que ocurre en la región. Y también es cierto que quienes tienen la costumbre de hacer esos juicios es Occidente. Históricamente ha sido así. Por ejemplo, a veces se escucha decir, pero ¿esos movimientos islámicos van a ser democráticos? A veces tendrán ganas de decir que los movimientos anteriores a los islamistas no eran realmente democráticos. Hay que ser un poco ecuánime en la forma de expresarse, porque esos poderes no han respetado las democracias, y en cambio ahora de momento por lo menos sigue habiendo elecciones. No se lo atribuyo a tal o cual movimiento, pero lo que sí que digo es preservemos las elecciones, y si mañana surgen otros movimientos que sean movimientos laicos o de otro corte, lo importante es que haya elecciones a las que se puedan presentar y que en su caso puedan ganar o no. Pero lo único que merece la pena preservar hoy es eso. Si retrocedemos, bueno, y no solo merece ser preservado, sino que se puede preservar, porque la población quiere tener elecciones. Cada vez que se le ha dicho a un pueblo de Marruecos hasta Irak, incluso hasta Afganistán, cada vez que se le ha dicho a la gente, podéis votar, han hecho colas, a veces bajo los bombardeos, han hecho cola para votar. Esa es una característica de toda la región. La gente quiere votar, la gente tiene sed de elecciones, de democracia. Entonces, desde ese punto de vista, es bastante alentador. Luego ya el proceso será muy largo. Hay dos preguntas. Tres. Cortas, por favor. No, perdón, por orden. La pregunta atrás era la primera. Bonsoir. Vous avez fait dans le dérèglement du Hola. monde. En el desajuste del mundo hizo usted una comparación entre el sistema francés laico y el sistema comunitario inglés, y creo recordar que dijo usted que a pesar de las ventajas que presentan ambos, se queda usted con el sistema francés porque es más humano y apoya más a las comunidades. No sé si frente a esta eclosión del sentimiento comunitario en Europa y en todas partes debido a la globalización, Europa no estaría avanzando hacia regímenes comunitarios y si se podrían evitar ante ese sentimiento de exclusión y ante la globalización. No tengo la respuesta, pero su pregunta es más que pertinente, porque debo decir que estoy de gira para presentar mi novela y en varios lugares me han hecho preguntas parecidas. Ahora vengo de Bruselas y me hicieron también esa pregunta, casi con las mismas palabras que aquí. Creo que vivimos en un ambiente intelectual y mental que favorece las afirmaciones identitarias más rotundas y más vehementes. Je crois que c'est aussi lié à
Creo que eso también está vinculado al hecho de que Europa está un poco desorientada, y vuelvo a utilizar el término, pero creo que Europa está un poco desorientada. Europa está desorientada desde la caída del muro de Berlín, en realidad, porque antes se sabía lo que se hacía, se sabía cuál era el límite, se sabía lo que se hacía, contra quién. Entonces, tenía una especie de guía, en el sentido de hoja de ruta. Desde la caída del telón de acero, ya, en primer lugar, ya no sabemos cuál es el límite. Ya no se sabe quién tiene que estar dentro, quién tiene que estar fuera. Ya no se sabe exactamente de cara a quién se hacen las cosas, porque antes se hacían las cosas de cara a la otra Europa, pero a veces ahora se intenta inventar un adversario para decir, bueno, es que lo estamos haciendo contra otra civilización, lo cual es absurdo. Pero creo que la gente necesita afirmarse ante alguien, y si no hay alguien, pues nos lo inventamos. Y a menudo en los países, o por lo menos en los países donde hay una realidad comunitaria, los elementos más desconfiados frente a la presencia de cualquier extranjero, y en especial de los inmigrantes, son también los más hostiles a Europa, y los que afirman con mayor rotundidad su peculiaridad local. No siempre es así, pero creo que existe un malestar que se expresa con mayor facilidad en una oposición a un adversario definido que en una oposición a alguien que se supone que es nuestro hermano. Por decir las cosas más claramente, hay gente que no soporta estar en Europa con otros europeos y que no se atreve a decirlo alto y claro, y que fingen que en realidad lo que no soportan es estar con los inmigrantes, pero en realidad es toda la relación con esos otros países la que no consiguen asimilar. Saludo al escritor, al excelente escritor. Yo soy Badia Kashari, soy poetisa de Arabia Saudí. Yo comparto totalmente su opinión en cuanto a las revueltas árabes, pero añado que uno de los logros importantes que se han conseguido, además de las elecciones, es precisamente superar el muro del miedo que ha padecido el hombre, el ser humano árabe a lo largo de mucho tiempo. Y ahora creo que el ser humano árabe tiene una cierta frustración, sobre todo en cuanto a situaciones que están conociendo algunos países que están todavía dando víctimas, como Siria, Yemen, Bahrein, y ayer hemos oído de manifestaciones en Kuwait. Me gustaría preguntarle cuál es su opinión en cuanto a si hay que la dependencia de los países árabes a Occidente es lo que es la causa de esa frustración, y que si realmente es necesario que nos independizamos porque para realmente lograr una revolución verdadera. Gracias. Ils n'ont pas le... Elle peut entendre l'arabe, mais c'est mieux si vous parlez en سألت إذا ممكن أجاوب بالعربية لكن ظاهر ما فيش. Pregunté si se puede hablar en árabe, pero me dijeron que no se puede. Será mejor que repita la pregunta. La question c'est comment on explique ce sentiment d'abattement qu'il y a dans le monde arabe. Bueno, la pregunta es esta sensación de abatimiento que hay en el mundo árabe frente a lo que ocurre en países como Siria, Yemen, Bahrein y otros. Y saber si eso
guarda alguna relación con la actitud de Occidente. Si he comprendido bien la pregunta, que de todas maneras se ha traducido a los otros dos idiomas. Es cierto que existe cierta forma de abatimiento, pero diré que es mucho menos fuerte que hace 2 años. Creo que lo que usted ha dicho al principio del todo, el hecho de haber derribado esa barrera del miedo, es cierto. Creo que la gente realmente ha roto esa barrera del miedo. Y lo que ocurre en Siria es evidentemente una tragedia enorme, pero no desmiente esto. La gente demuestra una capacidad de entrega que nunca habíamos visto en realidad, que nunca se había visto en otros países y desde el principio de este conflicto. Creo que lo que ha ocurrido en el mundo árabe durante los 2 últimos años de alguna manera ha restaurado cierta dignidad. La gente sabe que ya no son los eternos resignados, los eternos silenciosos, los que tragan con todo. Desde ese punto de vista, creo que algo se ha conseguido. Y creo que eso tendrá consecuencias a muy largo plazo. A mi modo de ver, lo que ha ocurrido durante lo que se ha llamado, entre comillas, y pongo las comillas muy claras, la primavera árabe, lo que ha ocurrido durante los 2 últimos años es un acontecimiento fundamental en la historia de la región. Creo que ha trastocado completamente la imagen que la gente tiene de sí misma, y sean cuales sean las peripecias políticas actuales, en el mundo árabe entero algo ha cambiado profundamente y nunca habrá marcha atrás en eso. La gente no volverá a aceptar nunca más verse sometida a un dirigente que proclama tener derecho divino y que considera que el país es su propiedad privada y que humilla a los ciudadanos. Creo que ahora verdaderamente existe ese deseo de convertirse en ciudadanos. Había una palabra y es la última. Buenas noches, señor Maalouf. Es un auténtico placer poder volver a verle aquí, además en Casa Árabe, en la presentación de este su último libro. Ha sido magnífica su disertación, la presentación de la señora embajadora, ha sido perfecto, una sincronización magnífica. Y yo quería dentro de todo el análisis que ha hecho usted del mundo árabe, que sí, efectivamente, usted concluye con una visión o una situación suya que es de un optimismo preocupado. Parece, bueno, todos los hechos nos llevan a que tengamos esa inquietud por los hechos que están acaeciendo. Desgraciadamente, aunque no me gusta utilizar palabras negativas, desgraciadamente en estos 2 mundos, entre nuestros 2 mundos. Yo creo que usted, como uno de los mejores exponentes mundiales en la literatura, tiene una doble misión y obligación, y es la de también transmitir, además, y a pesar de su optimismo preocupado, dar un aliento, dar una idea de que la paz es posible, que tenemos que ver con optimismo el tiempo que nos queda, que nos llega. Yo estoy inmerso en un estudio y en un proyecto que estoy presentando en Marruecos para que sea un punto de encuentro basado en el recuerdo de lo que fue el legado andalusí, de lo que fue esa convivencia en la que sí fue posible que nos pudiéramos entender las 3 culturas. Entonces, creo que tenemos la obligación, y sobre todo los intelectuales, de dar esa idea de optimismo de que esto tiene solución, de que vamos a salir. Y es simplemente eso, felicitar una vez más a la Casa Árabe y felicitarnos todos por su presencia. Muchas gracias. Yo pienso efectivamente de que no tenemos nunca, jamás
no tenemos que cerrar los caminos de la esperanza. Por mi parte, yo sigo creyendo, como lo dije antes, sigo creyendo que es absolutamente posible conseguir una solución que permita a todos el vivir en paz, en dignidad y poder colocar el pasado detrás de nosotros como lo han hecho los europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Cierto es que no estamos siguiendo este camino. Cierto es que hay una especie de renuncia a todo esto, pero nunca tenemos que aceptar esta renuncia, porque si uno se resigna a que no haya solución, ya nada es posible. Entonces ahí durante generaciones y siglos vamos a tener conflictos, mientras que no es ineludible. Y efectivamente, por mi parte, yo digo a veces que una de las misiones de un escritor consiste en construir mitos positivos para combatir los mitos negativos. Y yo pienso que España tiene en su historia un mito positivo que solamente nos puede inspirar a todos y que efectivamente es el mito de lo que se llamó la España de las tres religiones. Aunque no haya sido una época idílica, sin embargo, sigue siendo una referencia muy importante para aquellos que tienen esperanza en el futuro. Muchas gracias, Amin. Muchas gracias, Mila. Ha sido realmente una intervención, un conjunto de intervenciones importantes y yo creo que precisamente está sobre la mesa las cuestiones, digamos, pertinentes. Quiero destacar que en los próximos 10 días va a haber en Casa Árabe un intenso conjunto de actividades que tienen que ver en gran parte precisamente con los temas de los que hemos hablado y en otra parte no. Mañana habrá unas jornadas técnicas con arquitectos españoles que están trabajando en el Golfo, fundamentalmente en el Golfo. De todas maneras, siendo técnicas, están abiertas a todos aquellos que quieran participar. Posteriormente, a lo largo de una semana, habrá la Semana de Argelia con una dimensión política al analizar las relaciones entre España y Argelia en estos últimos 50 años, con una dimensión económica, con unas jornadas empresariales que tendrán lugar el próximo lunes y con una dimensión cultural que se centra fundamentalmente en un recital de música. Pero la semana que viene tendremos diferentes actividades que tienen que ver precisamente con la situación de los árabes cristianos. Por un lado, tanto en Córdoba como en Madrid, George Irani, de la American University of Kuwait, hablará sobre el papel que desempeñó el Vaticano en la solución de conflictos en Líbano y en otros países del Oriente Medio. En una reunión en paralelo, no en paralelo, sino en otro momento ya más restringida, el asesor digamos, copto, aunque no le gustaría decirlo así, pero el asesor de religión copta, el señor Morcos, del presidente Morsi, estará aquí en Casa Árabe y también tendremos una representación de nuevo del Consejo Nacional Sirio. Así que estos 10 días serán también intensos, la mayor parte de las actividades están abiertas a todo el mundo, pero en todo caso quiero destacar que esta red de contactos o esta red este tejido de diferentes intervenciones proviene fundamentalmente precisamente de las necesidades que nos plantean en este tipo de reuniones por la propia audiencia. Nada más acabar diciendo que en el almuerzo que hemos tenido esta mañana, los aquí presentes más otras personas, hablábamos de cómo la palabra desorientados cambia en diferentes idiomas, como en portugués, por ejemplo, se dice desnorteados, es decir, que han perdido el norte. Pero debo añadir que curiosamente en castellano hay las dos expresiones, los desorientados y perder el norte. Así que en todo caso queda esta inquietud para la siguiente vez que Amin Maalouf esté aquí. Mila es más fácil que venga, pero Amin Maalouf ya lo emplazamos para la primera oportunidad que sea posible. Y un aplauso para él.